Profesor Orlando, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludando al profesor Juan Carlos Gómez, agradeciéndole de antemano esta participación, a la profesora Sandra Nieto, a la profesora Diana, al profesor José Manuel por permitirnos pues dinamizar este espacio de análisis sobre la situación que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en América Latina. Creo que la coyuntura colombiana no está aislada de lo que está pasando a nivel regional, entonces esperamos tener Se una cae buena discusión. el audio. Perdón, ¿se me escuchó, profe Sandra? Parece que el doctor Gómez Leighton de pronto a veces tiene como intermitencia porque yo estoy escuchando bien toda la intervención. No sé si será en el caso del doctor Gómez porque de mi parte escuché bien. Yo no sé si Diana, no sentí intermitencia. Yo he escuchado bien, profe, se escucha Sí. perfecto. Tal vez es por la distancia quizás o la conectividad. La nube de Chile. No, la nube se escuchó, pero de repente se cortó y volvió inmediatamente. No sé si ustedes me están Bueno. escuchando de manera perfecta. Sí, señor, lo estamos escuchando bien. Entonces, Perfecto. reiterar su presencia y esperemos pues que esto nos sirva para ir pensando regionalmente la coyuntura que vivimos. Entonces, profesora Sandra Nieto, Bueno, tienen ustedes la palabra. Gracias. Entonces, y precisamente para compartir el inicio ya formal de este espacio, saludar a todos los asistentes, ya los he venido saludando como de manera informal, esperando que también se vinculara el coordinador, pues ir mirando también que estemos todos identificados. Hasta el momento pues no hay la necesidad como de hacer esa parte de renombrar. También reiterar a los participantes que se van vinculando que desde el momento en que iniciamos ya se está grabando toda la presentación. O sea, de mi parte yo no puedo como detener ni realizar el inicio de la grabación. O sea que desde el momento en que ingresamos está grabándose toda la participación o todas las intervenciones que realicen. Es importante darlo a conocer. Entonces, ya hasta el momento, si pueden ir también saludando a través del chat para que dejen registrada su participación. Profesor Orlando, entonces, damos ya formalmente al inicio de la... Sí, señora, lo que pasa es que hoy se cruzó con una asamblea biestamentaria, pues que no estaba prevista antes de la programación que realizamos, pero creo que podemos iniciar con los profesores, las profesoras y las estudiantes que están. Bueno, entonces sí, porque ya han corrido 15 minutos y pues ahí hay una programación. Pues hicimos entonces el saludo inicial a los asistentes. eh, Hacemos también la parte metodológica de que todos estén reconocidos y que estemos pues respetuosamente aquí compartiendo el espacio. Veo que hasta el momento todos no habría necesidad de renombrar. Eso sería como la parte inicial. Ya un momentito, entonces. Estaríamos acá presentes la profesora Diana Noco. Estábamos esperando al profesor José Manuel, pero él dice que también por un cruce de actividades que a veces no podemos manejar. Entonces, él se disculpa porque somos 3 profesores que estaríamos acá atentos de desarrollar este espacio. Solamente, aquí intentaría ver una cosa si puedo compartir. Ya un momento. Sí, es que quiero compartir una presentación que tenía, pero bueno, entonces
Creo que aparece de Google, profe Diana, para compartir esa presentación. Dígame, profe, ¿me escuchan? Sí, lo que pasa es que quiero compartir como una presentación que tengo en Google. ¿Se puede compartir ese espacio o no sabe? Pues yo tengo ahorita un par de pequeñas fallas acá en el computador porque la pantalla se queda como un poco paralizada. Parece que son los píxeles, pero lo podemos intentar. Pero entonces no, entonces dejemos ya hagamos el inicio formal y ya no compartiría como unos puntos que quería compartir. Un momento. Bueno, damos entonces el saludo inicial de este espacio que está organizado por la Universidad Distrital y nuestro programa, la licenciatura en Ciencias Sociales. Cuando en medio de lo que estamos enfrentando, que fue el paro nacional, a partir del 28 de abril, pues los estudiantes eh, se vincularon también a ese espacio de protesta, deciden realizar un paro de actividades. Nosotros como docentes también, entonces, en respuesta a esa dinámica, nos abocamos a desarrollar una asamblea permanente. Y al desarrollar la asamblea permanente, cesan las actividades formales académicas y por tanto es posible contar con este espacio de currículo alterno. El currículo alterno entonces se piensa para precisamente reflexionar, asumir también como un espacio de formación política, tomando como referencia todo lo que ocurre con la toma de decisiones de las políticas asumidas por el gobierno, que ya bien conocen en relación con la reforma tributaria, la reforma a la salud y otras exigencias que se unen a partir de ese paro y del Comité Nacional de Paro. Si nosotros estuviésemos en nuestras actividades diarias, no sería posible esta convocatoria y darle las gracias para reflexionar a quienes estamos acá convocados. Se denomina entonces ese currículo alterno y es posible que establezcamos este espacio de debate y discusión. Cuando en la licenciatura pensamos cómo vamos a asumir estas jornadas de discusión, vimos un eje común, que era la lectura del estallido social. Al mencionar el estallido social en relación con el paro, con las manifestaciones, y tal como lo habíamos mencionado ahorita, que lo presentó en esa idea inicial del profesor Orlando, nuestro coordinador, decíamos que no nos centrábamos solamente en pensar lo que estamos viviendo actualmente, no solamente como movimiento, no solamente como la acción del pueblo colombiano en relación con unas medidas que nos afectan en nuestra forma de vida y que además estamos ya afectados por el COVID, qué es lo que va a suceder de aquí en adelante y cómo vamos a orientar este espacio de discusión que como son varias sesiones, estaríamos durante el mes de mayo. Entonces, el eje fue las lecturas del estallido social y empezamos e iniciamos una primera sesión alrededor de pensar las movilizaciones en relación con el Estado y la democracia. Entonces, dos profesores, el profesor Jorge y el profesor Molano, iniciaron una primera sesión. Ya esta sería la segunda y el eje que hemos pensado de esa lectura del estallido social sería en torno también a la militarización y la represión. Entonces, muy asociada también con los derechos humanos. Eh, Cuando nos convocamos entonces en esta reflexión, pensamos en ese estallido social e invitamos, que ya lo saludamos anteriormente, al doctor Juan Carlos Gómez Leighton, para que nos presentara su experiencia, porque ya como América Latina reconocemos un proceso
que inició en octubre de 2019, y él ha tenido todo un seguimiento, una participación, una postura frente a ese proceso. Metodológicamente, ¿cómo vamos a desarrollar este espacio? Ya ahorita pues haremos la presentación formal de nuestro invitado internacional, pero queremos aclarar que no se piensa como un conversatorio, como un panel, sino que en la primera parte, a partir de la presentación, que al conversar y al invitarlos en relación con la lectura del estallido social, el doctor Gómez Leighton va a vincularse y va a presentar su experiencia durante 50 minutos. Él hace su presentación y luego durante 15 minutos daremos un espacio a unas preguntas. Ahí nos damos cuenta que en 15 minutos pues trataremos de unas 2 o 3 preguntas, y ojalá si hay participación externa, pues quienes vienen externos a la universidad, de pronto otro de un docente y de pronto de un estudiante. Ahí miraremos cómo logramos en esos 15 minutos la respuesta a esas preguntas. Luego en la segunda parte, que estaría la profesora Diana Nocua, que también ella, con su experiencia, su trabajo en derechos humanos, ella es docente de nuestra universidad y de nuestro programa. Ella va también a presentar entonces una segunda parte. Ya haré también la presentación formal del tema que ella va a desarrollar en unos 20 minutos. Entonces serán como 2 momentos de las experiencias que van a presentar nuestros 2 ponentes, y también habría un espacio de 15 minutos. Y con eso pues entonces ya pues le daríamos cierre a esa parte de la presentación, y abrir también la invitación para una siguiente sesión, que nosotros en nuestra dinámica continuaríamos en esta temática de la lectura del estallido social. Entonces daríamos el espacio al doctor Juan Carlos Gómez Leighton. Haré como la presentación de, su trayectoria, de su experiencia, y agradecerle también esa respuesta inmediata, siendo que fue la semana pasada, a nosotros con la profesora Diana y con el profesor José Manuel, invitarlo. Él muy amablemente nos aceptó esta invitación desde la semana anterior. Entonces también agradecerle ese gesto de haber aceptado de una semana a otra presentarnos su experiencia. Es politólogo, sociólogo, historiador, tal como ustedes vieron en la presentación, marxista latinoamericano, nacido en Chile, postdoctor de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Flaxo México. También pues ha sido director académico del Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, sería un director académico, y durante 10 años, que es precisamente el espacio donde pudimos compartir académicamente un proyecto del doctorado en Arcis, en la Universidad de Arcis. Él fue el director del doctorado, y allí realicé el doctorado PROSPAL en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, y esa es la posibilidad de haber de ese punto de encuentro y convergencia. Entonces, nuevamente agradecerle esta participación y compartir su experiencia en lo que ha sido el proceso vivido en Chile, y pues doy espacio para que el doctor Gómez Leighton inicie la presentación. Recordarle que son los 50 minutos y que luego abriríamos un espacio de 15 minutos para las preguntas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Sandra Nieto. En primer lugar, agradecer fraternalmente la invitación que la Facultad de Ciencia y Educación, a través de la licenciatura justamente en Ciencias Sociales, que dirige el profesor Orlando Silva, como también la participación de José Manuel González
y Diana Nocua y la doctora me han privilegiado para poder participar en esta segunda evento de que se refiere a la situación que ocurre en América Latina. Un saludo muy cordial para todos y todas y todes los que me están escuchando y también para todos los que van a poder ver este video posteriormente y así podrán enterarse de lo que estamos señalando. José Alberto, acá. Hay un micrófono abierto. Que se apaguen los micrófonos porque si no vamos a escuchar gritos por todos lados. Y eso va a ser incómodo. Digo, estas cosas suelen ocurrir, así este mundo que llevamos 2 años encerrados tratando de comunicarnos a través de esta logística, nos permite de repente esta interrupción. Bueno, dicho esto, usted no me cuente estos minutos, doña Sandra, en los 50, por favor, ¿no? Los 50 me los deja libre, totalmente libre. Digo, porque si no, no voy a tener todo el tiempo posible para hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que he propuesto como temática es hacer un análisis comparado entre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Chile en relación a las revueltas, rebeliones, insurgencias, manifestaciones, protestas sociales y políticas que se han vivido en los últimos 3 o 4 años en ambos países. Y es un análisis comparado, por lo tanto, no quiere resaltar lo que ocurre en Chile ni lo que ocurre en Colombia solo y exclusivamente, sino ver cuáles son los puntos de convergencia, cuáles son los puntos que tienen en común estos procesos de movilizaciones que se han registrado en ambos países a partir del 18 hasta la fecha. No son los últimos 2 años, sino que son aproximadamente 4 o 5 años en que los países han vuelto, no solo Colombia y Chile, sino que los países latinoamericanos han vuelto en una convulsión permanente, en un proceso político de movilizaciones sociales permanentes y que han terminado en situaciones muy extrañas, por decirlo de alguna forma, muy raras, en algún sentido, porque las lecturas que se han hecho de esas movilizaciones apuntaban necesariamente a la superación de la realidad existente y nos damos cuenta que esa realidad existente no es superada, sino que en algunos procesos se asienta la situación, como es el caso que ha ocurrido y Ecuador nos sirve de contraste porque ahí se produjo hace algunos años atrás, específicamente en el 19, en octubre del 19, previo a lo que ocurre en Chile y previo a lo que ocurre en octubre-noviembre en Colombia, un gran levantamiento social, una protesta social muy virulenta, con mucha violencia política, con muchos muertos y transgresiones a los derechos humanos, y finalmente todo se leía como que se iba a superar los gobiernos o el gobierno de Lenín Moreno en una perspectiva neoliberal y todo lo contrario. Lo que ocurre es que la perspectiva neoliberal que se quería superar se hace más dura porque gana justamente un empresario que representa las ideas más fuertes del neoliberalismo. Entonces, todas estas protestas, todas estas manifestaciones se han presentado como protestas que buscan superar el neoliberalismo o son contrarias a la forma de dominación neoliberal existente en la región. Y parece que el neoliberalismo tiene estructuras poderosas, ancladas en la realidad latinoamericana y parece que no es fácil de derrotarlo. Eso es una primera observación rápida para poder precisar qué es lo que vamos a hacer. Dicho esto, me interesa recalcar un elemento. América Latina, desde hace 45 años aproximadamente, es una sociedad que vive en el neoliberalismo. Las sociedades neoliberales se han constituido lentamente a lo largo de estos 45 años, siendo Chile una de las principales y la primera. No solamente la primera en la región latinoamericana, sino que la primera a nivel mundial
a partir del tratamiento de shock de 1975. A partir de los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos comienzan a instalar esta forma de acumulación de capital que es el neoliberalismo, que viene a reemplazar a la antigua forma de acumulación basada fundamentalmente en la industrialización sustitutiva de importaciones, que es una política y es una forma de acumulación que se desarrolla entre 1930 y los años de 1980 del siglo pasado, el siglo XX. Con excepción solo de Cuba, todos los países latinoamericanos entran en la década de los 80 en ese proceso, en el proceso de instalación de la forma de acumulación, como David Harvey lo denomina, de acumulación por disposición, donde el elemento central, uno de los pilares, es la minería extractivista, como también lo mercantil y financiero por sobre lo que podría ser el capital productivo en materia de manufacturas o de industrias. Excepto Cuba, es el único país que no entró en ese proceso y esperemos que no lo vaya a hacer, porque ahí hay algunas voces que de repente quieren plantearse la posibilidad de instalar el mercado en la sociedad cubana. El hecho entonces que a partir del año 75 en Chile, 80, 82, 83 en el resto de los países latinoamericanos, se va instalando el neoliberalismo. Un dato. Si bien es cierto en Chile, el neoliberalismo se instala por una acción respaldada por un gobierno dictatorial, por un gobierno militar, en el resto de los países latinoamericanos, la forma política que permite la instalación de la acumulación neoliberal es la democracia. O sea, la democracia que se instala a partir de los años 80 hasta la fecha, las democracias transitivas, las emergencias democráticas, la constitución de nuevas democracias, la renovación de las viejas democracias, que no eran tanto, pero se les dice que se renuevan, como la misma democracia colombiana, instalan el neoliberalismo. El neoliberalismo no se instala bajo la bota militar o bajo la forma militar de Estado. Solamente se ocurre en un solo país, Chile. En el resto de los países se inician actividades bajo las dictaduras, como en el caso de Argentina, como en el caso de Uruguay, o como en el caso de, medianamente en el caso brasilero, que es muy especial, que no tengo tiempo para tratarlo, pero es bien especial, y finalmente son los gobiernos democráticos, por ejemplo, el de Fernando Enrique Cardoso, como ejemplo el de Menem en Argentina, que son gobiernos electos democráticamente, los que dentro de una democracia representativa, liberal, ¿cierto?, las que llevan a cabo la instalación, expansión y consolidación de los sistemas de acumulación neoliberal. Por lo tanto, es un dato interesante de tomar en cuenta. Eso hace que las sociedades latinoamericanas en estos últimos 45 años se hayan transformado y haya emergido un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad neoliberal. Vivimos, existimos, convivimos, sufrimos la existencia de una formación socioeconómica que está marcada por el neoliberalismo. Y en estas sociedades el neoliberalismo se vuelve dominante y posteriormente se vuelve hegemónico, con lo cual instala una visión de mundo, una Weltanschauung, que va a regir todas las actividades de los seres humanos. Por lo tanto, en ese sentido, emerge esta sociedad que cambia su estructura económica, cambia su estructura social, cambia su estructura cultural, cambia las mentalidades y hace que los sujetos y sujetas que viven en esta sociedad se vuelvan sujetos neoliberales. Por lo tanto, tenemos una sociedad que es mayoritariamente neoliberal. Y los que la resisten o que tienen una posición contraria
a ella, ¿cierto?, tienen que igualmente someterse a los elementos que rigen a la sociedad neoliberal, y el elemento central que rige a la sociedad neoliberal es el mercado. Entonces, podríamos decir que estamos en presencia de sociedades mercadocéntricas, así como en el periodo anterior, del año 30 hasta los 80, estábamos bajo lo que Marcelo Cavarossi, este cientista político argentino, denominó, ¿cierto?, la matriz estadocéntrica. Hoy día estamos bajo la matriz mercadocéntrica, donde el mercado coloniza todo. Y por lo tanto una sociedad neoliberal está marcada por la existencia de distintos mercados por la cual el sujeto va transitando su existencia. Entonces está el mercado de la maternidad, cuando vamos a nacer, cuando tenemos la posibilidad de recoger o recibir a un ser vivo, ¿cierto?, a un nuevo niño o nueva niña, está el mercado de la maternidad. Y el mercado de la maternidad va abriendo otro tipo de mercado a lo largo de la biografía del sujeto y termina en el mercado de la muerte, en donde hoy día, ¿cierto?, la gente puede elegir qué tipo de servicio funerario desea para la persona que ha fallecido y que ha partido, y entonces decide tenerlo en un camposanto privado, en un público, o de cualquier manera hay un mercado de la muerte. Todo se ha mercantilizado, todo se ha privatizado. Nosotros somos entes que nos movemos dentro de un mercado permanente. Y ese mercado permanente es el que le resuelve o intenta resolver a todos aquellos que disponen los ingresos suficientes para participar en él, ¿cierto? Le resuelve la existencia de la vida. Por otro lado, el mercado también se estratifica, también se organiza en distintos estratos, atendiendo a cada uno de los grupos sociales que se van constituyendo al interior de esta sociedad neoliberal. Por lo tanto, algunos tienen acceso a un tipo de mercado de nivel superior, otros a un mercado de nivel inferior. En todas partes en América Latina tenemos esos mercados estratificados, donde el sujeto o sujeta se desenvuelven permanentemente. Entonces, si nosotros podemos observar que estas sociedades se organizan en torno al mercado, lleva a una conclusión bien interesante, que las sociedades mercantilizadas no requieren necesariamente la política. La política como el mecanismo de la resolución de los distintos conflictos que se desarrollan al interior de estas sociedades. Porque la política anteriormente, en el modelo nacional popular o en el mercado, en el Estado centrista, ¿cierto?, era el Estado a través del gobierno, a través de las políticas públicas de carácter universales, resolvía los problemas de los sujetos, de los ciudadanos. En una sociedad neoliberal, los problemas del ciudadano quedan entregados esencialmente a la resolución de ellos. Y el Estado se asume alguna tarea, asume una tarea de carácter subsidiaria a través de políticas focalizadas, atendiendo a aquellos grupos relativamente más vulnerables o a aquellos que el Estado decide por decisión propia atender. Y a los que no, los deja simplemente como se dice, ¿cierto?, a su propia dependencia, a su propia capacidad de resolución de los problemas. Como en un dicho popular chileno, a rascarse como se pueda. A tener, ¿cierto?, una solución particular, individual de sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tanto en Colombia como en Chile, como en cualquier otra de las sociedades neoliberales, esta situación está enmarcando un nuevo tipo de conflictividad social, política, económica y cultural. ¿Qué quiere significar esto? En una sociedad capitalista, por cierto, el principal conflicto sigue siendo entre el capital y el trabajo, porque es lo que de una u otra manera dinamiza el desarrollo, el desenvolvimiento del capitalismo, su propia reproducción, ¿cierto? El capitalismo sigue manteniendo esta relación fundamental, central, esencial, que es la relación capital-trabajo. Sin embargo,
en esta sociedad neoliberal, esa relación capital-trabajo se organiza o se manifiesta de una manera distinta de lo que lo hacía en la época del Estado centrista o del nacional populismo o democracias populares o democracias de esa naturaleza existente anteriormente. Este conflicto al que me refiero es el conflicto que se da a tres bandas. Un conflicto que se manifiesta entre el Estado y la sociedad civil con el mercado contra el Estado o el mercado contra la sociedad civil. Es decir, es un tridente que está en permanente conflictividad. Por lo tanto, el Estado está colonizado por el mercado y el gobierno, y esto es lo interesante, el gobierno ya no gobierna a la sociedad, sino que gobierna el mercado, entregando una serie de reglas y normas que van a regular el mercado para que el mercado funcione de mejor forma. Y por lo tanto, lo que uno puede observar en estas sociedades neoliberales de estos últimos 45 años, que comienzan a emerger problemas que dan cuenta de las fallas de mercado. Y las fallas de mercado van produciendo contradicciones, fuertes contradicciones, y esas contradicciones a su vez van generando conflictividades, y esas conflictividades generan nuevas protestas, nuevas formas de movilización, se plantean nuevas demandas que buscan solucionar los problemas de mercado, y los gobiernos, tanto los gobiernos de Colombia como los gobiernos de Chile o de Perú o de Argentina o otros, solucionan esas problemáticas a través de soluciones de mercado. Es decir, tratan a todos los problemas que se generan en la sociedad como problemas de mercado. Es evidente que tanto en Chile como en Colombia, el gobierno de Iván Duque como el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, han tratado a la pandemia como un mecanismo contrainsurgente. Es decir, han tratado no solamente como un mecanismo contrainsurgente en el sentido de frenar procesos de movilización que se estaban dando en el 19, de hacer que justamente un punto comparativo entre lo que sucedió en octubre del 19 en Chile y octubre-noviembre en Colombia del 19, es que la pandemia vino a poner en punto suspensivo o frenó el proceso de insurgencia o el proceso de insurrección o el proceso de protesta o el proceso de rebelión que se estaban manifestando en aquel momento. Entonces, primero, tratar la pandemia como contrainsurgencia. En segundo lugar, o en primer lugar, el orden de los factores acá no es importante, sino que tratan a la pandemia como si fuera un problema de mercado. Tratan a la pandemia como si fuera un problema de mercado y introducen una serie de políticas o decisiones políticas que buscan, ¿cierto?, hacer que el mercado pueda seguir funcionando de una manera intervenida por el tema de la pandemia. De ahí donde colocan el acento, la principal preocupación es cómo funcionaría la economía, que es una economía evidentemente mercantil, ¿cierto?, en tiempos de pandemia. Entonces generan condiciones favorables para los empresarios, para el capital, y hacen que los trabajadores, los asalariados, los que viven de un ingreso, desde de las capas medias asalariadas hasta el último trabajador, ¿cierto?, tengan que hacerse cargo de la propia pandemia o de los costos que produce la pandemia. La reforma tributaria que ha introducido o que intentó introducir el gobierno de Iván Duque tiene esa modalidad: incrementar los impuestos a los sectores populares y a los sectores medios, y dejando libre a los sectores, en ese sentido, del capital mayor, ¿cierto?, para que a través de esa recaudación pudieran
costearse, comillas, las consecuencias económicas de la pandemia. Eso es trasladar los costos a los sectores más desfavorecidos, más desprotegidos de la sociedad, para que ellos mismos resuelvan esa situación. De manera entonces que el Estado no está dispuesto a intervenir de una manera directa sobre la situación de la sociedad, porque ellos siguen gobernando el mercado. Y por lo tanto, van creando, como he dicho, a través de esta conflictividad que se da a tres bandas, sea mercado, Estado, sociedad civil, van surgiendo nuevas conflictividades en las cuales las personas se plantean, se movilizan, hacen estas masivas protestas en función de la resolución puntual de un aspecto de la política, ya sea de aspecto sanitario, de salud, ya sea de aspecto de educación, como fueran las movilizaciones de los estudiantes de las diversas universidades colombianas o las de las chilenas. Es decir, tenemos los mismos problemas que son ocasionados por la misma situación de la actuación mercantil. Permiso. De manera entonces que la conflictividad esta, a la que estoy refiriendo, es la que está ordenando no quiero usar un concepto que ha sido mal usado, que es el concepto de estallido social, porque ¿qué pasa con el concepto de estallido social? Que lo usan los medios de comunicación nacionales chilenos y también lo usan los de Colombia y lo usan a nivel internacional. Un concepto como ese se refiere fundamentalmente a la idea de que la manifestación social es espontánea, que no tiene ninguna razón y que estalló así como de repente. Un estallido, que no tiene causas aparentes, y todo lo contrario. Tanto en Colombia como en Chile se han ido acumulando una serie de conflictos no resueltos que son engendrados por el neoliberalismo y por lo tanto la gente en un momento determinado, a partir de un elemento que hace que el vaso se llene y se rebalse y provoque esta revuelta. Es una revuelta social, es una protesta, es una acción colectiva masiva de ciudadanos descontentos por una situación específica y que se hacen lugar en el espacio público para manifestarla. Fundamentalmente lo hacen ahí porque no tienen otros canales para ser escuchados, no tienen otro espacio donde ser considerados, porque también en estos países hay una crisis de representación, hay una crisis de la política partidista, hay una crisis de los órganos de representación que ya no logran canalizar los intereses de la ciudadanía y por lo tanto no queda más que manifestarse en las calles para ser oídos. Y eso se hace en forma organizada. El caso de Colombia está marcado por el llamado aparo que hicieron una serie de organizaciones que convocaron a partir del 28 de abril a un paro. En Chile lo hicieron los estudiantes secundarios jóvenes entre 14 y 18 años que iniciaron una serie de acciones colectivas que era evadir el valor del precio del pasaje del metro subterráneo en las diversas estaciones de Santiago y saltaban los torniquetes, y ese evade se constituyó en el elemento de cómo poder evadir no solo el torniquete, no solo el alza del metro, sino que también evadir las formas como la política había tratado a la situación del transporte o las vidas de los distintos sujetos que tienen que soportar alzas de esa naturaleza. Entonces, en ese sentido no son estallidos, no son masas espontáneas en las calles, sino que son grupos sociales que organizan una protesta, tienen una dirección, tienen una
clara orientación, como fue en el caso chileno, de ser anticapitalista durante un periodo específico, pero luego, ¿cierto?, a través de los mecanismos políticos, a través de las instituciones, se va reorganizando la protesta y toma una dirección distinta tal vez de la que tenía al principio. De manera que lo que quiero decir que la sociedad colombiana tiene elementos que la hacen diferente, por cierto, al caso chileno, pero tiene muchos elementos que le son comunes, en tanto que las dos son sociedades neoliberales. Y las dos tienen un componente autoritario muy profundo, que hunde sus raíces no solo en el siglo XX, sino que también en el siglo XIX. La cuestión, ¿cierto?, del autoritarismo que tiene la sociedad colombiana es de larga data y que se expresa hoy día en lo que son esta expresión de que ya podríamos llamar el uribismo, que es una posición acerca de cómo deben ser tratadas las cosas. Y acá en Chile teníamos hasta hace poco, ¿cierto?, lo que es el autoritarismo pinochetista, que dejó impregnada una sociedad profundamente autoritaria en muchos aspectos y que ahora se busca modificar esa actitud a través de una convención constitucional. Fíjense ustedes que algo muy interesante que tienen todas las sociedades neoliberales de la región es que frente a los problemas, frente a las dislocaciones, frente a la pobreza, frente a la desigualdad, cabe señalar que Colombia y Chile son las dos principales, conjuntamente con Brasil, sociedades desiguales de América Latina. Es decir, tanto Colombia como Chile son profundamente desiguales y arrastran una desigualdad, lo que no viene solo del neoliberalismo, sino que viene de las estructuras de dominación que se instalaron conjuntamente con el Estado Nacional a partir del siglo XIX en adelante. La sociedad chilena y la sociedad colombiana han sido profundamente desiguales desde siempre. Por lo tanto, tampoco se refiere a que el hecho de superar el neoliberalismo o instalar otra forma de dominación capitalista, vamos a estar modificando una estructura de injusticias y de desigualdades de larga data. De ahí que se refiere y se requiere otro tipo de cambio político. Sin embargo, dicho esto, es muy curioso lo que ha ocurrido también en América Latina y que tiene que ver con los procesos abiertos también en Colombia. La mayoría de los países y sociedades latinoamericanas, cuando han asumido el neoliberalismo y al poco andar ese neoliberalismo provoca la emergencia y la irrupción de gigantescas manifestaciones, se busca solucionar el problema a través de una modificación de la estructura jurídica del Estado. Tomemos en principio, ¿cierto?, que dada la situación de crisis política, de crisis orgánica de la sociedad colombiana hacia finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, los colombianos y colombianas, ¿cierto?, se movilizaron para desarrollar la idea de que era posible a través de una asamblea constituyente, que fue la asamblea constituyente de 1991, lograr, ¿cierto?, establecer una nueva constitución y esa nueva constitución dirá lugar a la resolución de los problemas. Ahí tienen ustedes. Fue la primera de este ciclo neoconstitucionalista que vive América Latina a partir de los 90, ¿cierto? Con ustedes, con los colombianos, con la Asamblea Constituyente de 1991, en que se dicta una nueva constitución, se establece un nuevo pacto social, se busca que a través de esa el nuevo conjunto de normas institucionales se resuelvan los principales problemas de Colombia, cosa que no ocurre, y al poco tiempo de esa situación se levanta y emerge un régimen político
que es el régimen de la seguridad democrática, que en el fondo es una versión de la seguridad nacional, de los regímenes políticos de la seguridad nacional, que incrementa y profundiza las formas criminales de la acción del Estado. De un Estado que yo considero que es un Estado fallido, porque es un Estado que no puede tener, y hasta el día de hoy, no puede cumplir con el requisito principal del Estado moderno, según Max Weber, que es el tener el monopolio de la fuerza, tener el monopolio y el control de las Fuerzas Armadas, y Colombia, desde hace mucho tiempo, desde la década de los 40, ¿cierto?, en adelante, ha vivido en una situación de guerra civil no abierta o no declarada, o abierta pero matizada. Y por lo tanto hay 4 o 5 grupos los que se disputan el control de las armas. Está el ejército de este Estado fallido, está obviamente los paramilitares, están las guerrillas, diversas guerrillas, y a la década de los 80 se sumó a esos grupos, ¿cierto?, los narcotraficantes, y ahora hemos visto cómo poblaciones de civiles están armados para enfrentarse entre sí. Por lo tanto, eso implica inmediatamente de que es un Estado que no cumple aquel requisito fundamental para poder someter a todos los individuos a una obediencia racional, a una obediencia legal, como diría Max Weber, y en ese sentido la Constitución de 1991, que inaugura este proceso neoconstitucional, es un fracaso. Como fracaso también, y ustedes lo saben mejor que yo, es un fracaso las conversaciones de paz o la paz firmada, ¿cierto?, y establecida en el año 2016, porque hemos visto que la implementación de los acuerdos de paz han sido totalmente entorpecidos, obstaculizados, criminalizados por el gobierno de Iván Duque. Por lo tanto, tenemos una paz fallida. ¿Ah? Lo que no ha sido fallido en el caso de Colombia es el neoliberalismo. El neoliberalismo no ha sido fallido. Y quiero decir inmediatamente, para que mis amigos no pongan un salto, el neoliberalismo no es fallido porque reproduce adecuadamente al capital. El capital se reproduce, se expande y se va consolidando al interior de nuestras formaciones sociales, independientemente de que va produciendo pobreza, que va produciendo miseria, que va produciendo la devastación de la naturaleza, etc. El capital neoliberal es tremendamente exitoso en cuanto a su propia reproducción. Ahora, si el capital neoliberal estuviera en crisis, como muchos economistas o muchos plantean, ya los propios capitalistas habrían buscado la forma de superarlo o transformarlo o cambiarlo, como lo hicieron cuando tuvieron que cambiar el modelo de industrialización sustitutiva en la década de los 80 por este nuevo. Este modelo, a pesar de los 50 años que ya tiene, o 40 años, o 45 años que ya tiene en la región, ¿cierto?, no ha presentado problemas. Y no lo ha presentado a pesar de las crisis que ha sufrido. La crisis del 2007, la crisis internacional, la más fuerte que tuvo en el 2007, ha sido hasta el día de hoy francamente superada, ampliamente superada. E incluso hay un texto de Colin Cruz, ¿cierto?, que analiza esta crisis y dice la no muerte del neoliberalismo. El neoliberalismo es una estructura poderosa que es difícil de vencer. Llevamos 45 años en ella, 40 años en el resto del mundo, si ustedes quieren, a partir de Thatcher y Reagan, y hasta ahora ningún país ha salido del neoliberalismo. Ningún país se ha propuesto salir del neoliberalismo. Tal vez el único país que se propuso salir del neoliberalismo en América Latina y con dificultades, porque está con serias dificultades ese proceso, es el caso venezolano. Pero el resto de los países todavía seguimos siendo neoliberales hasta ahora, con crisis, con hegemonía, con grieta, con mucha rabia de parte de muchos sectores, pero el neoliberalismo sigue en pie todavía en nuestra sociedad. Y esa es la interrogante. ¿Qué abre estas movilizaciones? ¿Qué abren estas protestas? ¿Qué solucionan las protestas? Claro, indudablemente que uno observa lo que ocurrió en Chile
y la protesta inicial de los estudiantes y de los grupos que hicieron el gran proceso de insurgencia entre el 14 y el 25 de octubre o hasta el paro del 12 de noviembre, fueron los sectores más radicales, más anticapitalistas. No solo antineoliberales, sino que anticapitalistas. Pero frente a esa situación de conmoción, de turbulencia, que ponía esa grieta que se estaba abriendo al neoliberalismo chileno, no solo comprometía, ¿cierto?, al gobierno de Piñera, sino que comprometía a todo el edificio neoliberal y lo remecía y lo podía votar. Los actores políticos estratégicos, defensores, no solo del neoliberalismo, sino también del capitalismo, fueron en el auxilio de eso y pusieron, ¿cierto?, frente a esa población que se movilizó, frente a esa ciudadanía que se movilizó, un acto sacrificial. Hicieron un acto sacrificial. Pusieron en sacrificio lo más preciado que tenía la derecha y el capital, que era la constitución política de Pinochet, la constitución política de 1980. Y esa la sometieron al sacrificio. Y obviamente en Chile, donde hay una suerte de rechazo muy fuerte a la figura de Pinochet, la constitución política fue aprobada el apruebo, que decía que queríamos no continuar con ella, mayoritariamente en unas elecciones que se hicieron el 25 de octubre del año 2020. Pero eso tiene que ver con esa situación. Pero ahora, el nuevo cuadro que se armó es que estamos discutiendo si queremos mantener elementos del capitalismo neoliberal o lo queremos remozar o lo queremos retocar, pero sin modificar las estructuras generales de la sociedad. Insisto en este punto, una una rebelión que termina en un proceso constituyente no modifica la estructura del poder. Ese es mi punto. Y en América Latina, desde los años 90, no se ha puesto en discusión la estructura del poder. Y no la estructura del poder del gobierno. No me refiero a la estructura del ejecutivo, no me refiero a la estructura del legislativo o del judicial, que son importantes. Me estoy refiriendo al poder del capital. El capital no ha sido tocado en ninguna de estas acciones, sino que se ha dialogado con el capital. Piensen ustedes en la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que también estaba dentro de una sociedad neoliberal relativamente débil, como era la ecuatoriana, pero muy neoliberal, muy dependiente del mundo estadounidense, a partir de que su economía estaba completamente dolarizada, hacía que Ecuador fuera una sociedad profundamente capitalista. Correa no modifica aquello. Hay un cambio de élites, pero no hay una transformación del poder, y por lo tanto cuando Lenin Moreno, que todos pensábamos y todos pensábamos que iba a continuar con el proceso de la Revolución Ciudadana, simplemente corta, construye un nuevo bloque dominante y mantiene el neoliberalismo hasta el día de hoy, y ahora se ve reforzado con el tema de Lazo. ¿Qué pasó en Ecuador? Ecuador hay que estudiarlo porque ahí hay una lección que se ocurre, porque las manifestaciones que la mayoría de la gente y los analistas miraban con respecto a Ecuador, observaban ahí un antineoliberalismo, pero parece ser que era un antineoliberalismo bastante suave, pero que no buscaba modificar las formas como opera fuertemente el mercado, sino que introducir elementos que corrijan el funcionamiento del mercado, pero que no termine con el mercado. Y eso mantener el neoliberalismo. En el caso peruano, también se ha planteado lo mismo. Si hoy día gana el profesor Castillo, como lo señalan la mayoría de las encuestas, se va a significar que él quiere ir a una nueva
constitución política, y la nueva constitución política tampoco toca el poder. En el caso boliviano tampoco se tocó el poder, a pesar de haber establecido una de las constituciones más avanzadas y más importantes de los últimos tiempos en la región, que es la constitución plurinacional del Estado plurinacional boliviano. Digo que la única que ha tenido, ¿cierto?, esa intencionalidad de construir una alternativa real y efectiva al neoliberalismo ha sido Venezuela, con la revolución bolivariana, primero con todo lo que el comandante Chávez denominó, ¿cierto?, el populismo radical, y posteriormente lo que él denominó el socialismo del siglo XXI, pero desde la muerte del comandante en el año 13, creo, si no me equivoco, ¿cierto?, hasta la fecha ese proceso ha estado más bien interrumpido, ha estado más bien suspendido, y no necesariamente por la pandemia, sino que ha sido suspendido por la presión internacional, por el embargo, ¿cierto?, el bloqueo que hace Estados Unidos sobre Venezuela, pero también por un conjunto de errores que ha cometido el propio proceso bolivariano desde la participación del presidente Maduro en adelante. Hay un conjunto de factores que están hablando de esa situación, pero no estamos viendo que ahí en Venezuela se construya algo que hace falta para construir en América Latina, que es la construcción de una alternativa, que esa alternativa sea creíble y que esa alternativa sea confiable, que esa alternativa rompa con una serie de situaciones que no han sido capaces de romper los gobiernos progresistas, porque siguen administrando y han continuado administrando el neoliberalismo bajo políticas de distribución mayor, pero siguen manteniendo la estructura. Y eso es lo que traba cualquier alternativa, tanto en Colombia como en Chile. Es decir, ¿qué alternativa puede haber cuando sabemos nosotros que la comisión de paro está dividida en tres? Cuando las izquierdas colombianas están fragmentadas, como sabemos que las izquierdas chilenas están profundamente fragmentadas, multiplicadas al infinito en diversas organizaciones. Hoy día, ¿cierto?, cuando se enfrenta el proceso electoral, tenemos cientos de listas que van compitiendo entre sí y entre ellas y contra ellas, ¿cierto?, por ocupar un espacio en la convención constitucional. De manera que lo que nos hace falta es algo que venimos reclamando hace 48 años en Chile y que tal vez ustedes también llevan reclamando hace muchos años, que es una alternativa que sea creíble, una alternativa que entusiasme. Fíjense ustedes que Colombia y Chile en los últimos años han equiparado un elemento que Colombia era récord en América Latina, que era su alta tasa de abstención. Colombia ha tenido 60% de abstención electoral en distintos procesos. Ha caído en la última elección del 2018, cayó esa tasa, pero igualmente sigue siendo más o menos el 50% de la población. Vimos cómo el proceso de paz se ve torpedeado por el triunfo de la acción no motivada fundamentalmente por la posición de Uribe, del autoritarismo de Uribe Vélez, ¿cierto?, que llama a torpedear el acuerdo de paz, pero eso se podría haberse modificado si gran parte de la población hubiera ido a votar. Pero el problema sustantivo es que la gente no va a votar, no porque no quiera, sino porque no tiene claridad en las alternativas que se buscan. Colombia, Chile, Argentina y otros países como incluso Uruguay y Brasil carecen de alternativas frente al neoliberalismo. Esta sentencia, que es una sentencia de maldición, si ustedes quieren, ya no hablando estrictamente en lenguaje académico formal, sino que más bien planteando cuestiones que tienen que ver con las subjetividades de los individuos e individuas, ¿cierto? Esta maldición que tiró Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña,
que en los años 80, ¿cierto?, señaló que ya no habían alternativas. En un momento en que, obviamente, la alternativa principal, que era el socialismo real, se había venido al suelo y que Francis Fukuyama había proclamado el fin de la historia. Da la impresión de que la historia no se detiene, obviamente, que el fin de la historia era de una etapa y por lo tanto entramos en otra, pero parece ser que los hombres y mujeres que han buscado alternativas no la han encontrado. Y tal vez están allí, pero no hemos sabido cómo hacerla aparecer. Recuerdo que Miguel Ángel, el gran escultor del medioevo, cuando miraba una piedra, cuando miraba un mármol, él decía que ahí estaba la figura y que esa figura había que solamente sacarla, extraerla, porque ya estaba allí. Y yo tengo la impresión de que nosotros estamos viendo mal la realidad latinoamericana y las alternativas están allí, pero todavía no somos capaces de esculpirla, de diseñarla, de elaborarla y ponerla a la contemplación y a la dirección, si ustedes quieren, de todos y de todas. Creo que las manifestaciones que se han realizado desde el mundo de las mujeres, desde el mundo feminista, el planteo de terminar con el patriarcado capitalista, de producir la liberación y emancipación de la mujer en todos los ámbitos, es un elemento que nos permitiría comenzar a pensar una nueva alternativa. Pero una nueva alternativa desde la condición de género igualitaria, desde la condición de reconocimiento de las distintas diversidades sexuales o de género, etcétera. Pero de ahí hay ideas del reconocimiento de que todos somos iguales, del reconocimiento de que la naturaleza tiene derecho, del reconocimiento de que los pueblos originarios tienen sabiduría que nos permitirían a los occidentales pensar algo de manera distinta. Ahí está, pero hay que esculpirlo, hay que dibujarlo, hay que diseñarlo. No podemos entrar en estas confrontaciones que dejan miles de heridos, cientos de personas que pierden sus ojos, tanto allá como acá, personas que pierden su vida. Ya van más de 20 o 30 o 40 o 50, el número que sea. No podemos seguir llevando a nuestras gentes y nosotros mismos yendo a campos de batalla desnudos para que el otro nos masacre, porque el otro siempre está preparado, porque está listo para defender lo que tiene y sabe perfectamente lo que quiere defender y lo que quiere que no le toquen o que no. Por ejemplo, la propiedad privada es algo que no quiere que nadie se la toque y por lo tanto están dispuestos a defenderla con la vida. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que hacer una lectura crítica de lo que han sido estos procesos de movilización que tanto dolor han causado no a la sociedad en general, sino a nuestros sectores populares, a nuestros pobres, a nuestros trabajadores, a nuestras dueñas de casa, a las mujeres, a la plebe, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Todos ellos han visto sus vidas trocadas por esta acción que hace el Estado para defender sus privilegios o para defender a la clase privilegiada. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir. Tenemos que pensar cómo superar el neoliberalismo. No solo cómo superar el neoliberalismo, superar el capitalismo. El capitalismo es la fuente y origen de todos los males que tiene la sociedad. Podremos construir una sociedad mejor cuando tengamos claridad de qué es lo que queremos construir. Tenemos que construir una sociedad que nos permita vivir en comunidad, que nos permita vivir en colectivo, que nos permita, ¿cierto?, pensar que los hombres y mujeres no tienen que matarse para encontrar las soluciones. Pero no es a través, insisto, no es a través del cambio constitucional, sino que tiene que ver con un cambio societal. Tiene que ver con un cambio de estructuras total y completa. Así que las lecciones que podemos sacar nosotros de la experiencia colombiana y la experiencia chilena es eso. No podemos encerrarnos en la institucionalidad. Así como Piñera ofreció paz y nueva constitución,
Luque ha ofrecido diálogo, pero cuando se va a dialogar, no escucha ninguno de los dos y hace lo que ellos estiman conveniente. ¿Para quiénes? Para el capital, para sus intereses, para el resguardo de su propia empresa, etc. De manera entonces que tenemos que pensar cómo vamos a trabajar, ¿cierto?, sin el poder constituido. A trabajar por una sociedad libre del poder constituido. Y para eso hay que disputar el poder real. Y ese poder real está en manos del capital. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Acá, pues le preguntaría, como estamos en este espacio y cuando le hicimos la invitación al doctor Gómez Leighton con el profesor José Manuel, no sé si quiere hacer alguna acotación, solamente de mi parte haría como resaltar algunos puntos muy interesantes. Daría para toda una apuesta, unas reflexiones y unas profundizaciones, y nosotros lo vamos a hacer porque vamos a continuar lo trabajando posteriormente. Pero, por ejemplo, el punto de partida cuando menciona que va a establecer una comparación, toma algunas décadas como la década del 80 y reflexiona sobre la forma de acumulación, el extractivismo, que permite esa forma en la instalación de la acumulación neoliberal. ¿Cómo permitiría esa instalación y la democracia es lo que va a permitir? Entonces, son algunas ideas que demandarían discusión. Entre otras de las ideas, las sociedades se transformaron y surgieron y se consolidara como sociedad neoliberal. Y ahí estaría como esa comparación entre las dos sociedades que destacó desde el inicio, tanto de Chile como la sociedad neoliberal colombiana, que es dominante y también instala no solamente una forma económica, política, sino una visión de mundo en los sujetos, en los ciudadanos. Hay un cambio de estructura y de mentalidad en ese sujeto neoliberal. También otro eje que sería interesante profundizar, la matriz mercadocéntrica. Entonces, cómo el mercado jerarquiza, hay un desplazamiento de lo político y que instala también mirar y estudiar y analizar desde esa matriz. Genera también nuevas conflictividades. Emergen problemas que muestran la falla del Estado, conflictividades, nuevas formas de protestas. Un punto que cambia con esa dinámica que había empezado en octubre de 2019, tomando el caso chileno, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué viene a entrar, qué juego viene a entrar la pandemia en esta revuelta? Y allí, que más adelante también aclara esa distinción entre estallido, que puede ser tomado como espontáneo y que le resta, ¿cierto? Le resta el carácter político y que apunta más a hacer el estallido, más la manifestación o la revuelta. La economía mercantil, son varios aspectos que darían para seguir estableciendo el debate. Y habría acá unas preguntas. Decíamos que tenemos unos 10 minutos para las preguntas, pero quería mirar si de pronto la profesora Diana o el profesor José Manuel, que ya está en pantalla. Buenas tardes, profe. Entonces le doy la palabra al profesor José Manuel. Gracias, profesora Sandra, y un saludo muy fraterno y solidario al profesor Juan Carlos Gómez Leighton desde Colombia por su presentación y por su trayectoria intelectual y académica. El profesor Juan Carlos Gómez Leighton nos ha mostrado cómo hay una nueva conflictividad, y esta nueva conflictividad que incluye la relación capital-trabajo, pero avanza más allá, porque no solamente la centra en el trabajo, sino que la está centrando ya en toda una sociedad. Es decir, cómo ese orden neoliberal avanza a un proceso social y deja de fondo una perspectiva de una crisis estructural. No es del sistema neoliberal como tal, sino de un modelo mucho más amplio. Y en ese sentido, yo quería preguntarle, bueno, y
el contraste que ha hecho de estos regímenes de acumulación, pero también regímenes autoritarios que se han mantenido y que son muy similares entre Colombia y Chile y que son muy diferentes las luchas que se han dado en Ecuador, en Bolivia, y en Argentina y en parte en Brasil. Aunque no lo menciona aquí, pero bueno, digamos que quería preguntarle al profesor Juan Carlos Gómez si efectivamente esta crisis de la democracia y del modelo capitalismo, en última, no el neoliberalismo, también habría allí una crisis de la ideología. Esto porque en algunos escritos que usted ha hecho anteriormente ha mostrado cómo, por ejemplo, en el caso de Duque y en el caso de Piñera, detrás hay una ideología que lo soporta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Duque lo soporta con Uribe y Piñera con Pinochet. Entonces, si efectivamente allí podríamos encontrar una crisis de ideología que podría estar, y muy bien como lo aclara también el profesor Juan Carlos, que no es un estallido social como se ha mencionado, sino es una acción colectiva consensuada y organizada y estructurada por una falta de resolución de las situaciones. Entonces él lo menciona más como una revuelta social. Entonces, para que el profesor Juan Carlos aprovecharlo y aprovechar su conocimiento, quisiera abrirle con esa pregunta. Pues no sé. Gracias. Gracias, profesor. Muy Gracias. amable por la pregunta. Muy amable. Usted quería decir algo más, ¿no? ¿No? No era solamente a la profesora Sandra, si ella va a abrir para que hayan más preguntas y como en la Ok. parte metodológica. Y muchas gracias, profesor Juan Carlos. Sí, continuarían dos preguntas más que hicieron acá y que las tenemos en el chat. Ya yo se las comparto. No sé si el doctor Gómez Leighton las puede leer, pero ahí estarían 3 preguntas en el chat. No, compártamela usted nomás y yo la anoto por acá porque empezar a manipular este asunto es medio Se difícil. las comparto por el WhatsApp entonces. No, Listo. léamela. Ah, perfecto, yo Léamela. se las leo. Léamela. Si quieres, profe Sandra, yo las tengo aquí ya listas. Si quieres, te las puedo leer. Ok, eso mejor. Eso mejor. Bueno, pregunta la profesora Adriana López. Dice, de acuerdo con el concepto, no es estallido social desde esta perspectiva para el profesor Juan Carlos. Entonces, dice, ¿cuál es el papel de los nuevos movimientos sociales? Como pregunta, en estos tiempos de rebeldía para contribuir de manera significativa a generar alternativas al modelo neoliberal. Hay otra pregunta. Sí, te leo las 3 preguntas, profe Juan. Sí. Bien. No hay problema. La segunda pregunta es de David Alzate. Dice, partiendo de los últimos debates y malos usos de la propuesta de revolución molecular que se ha estado mencionando y difundiendo, sí, de Félix Guattari, entonces la pregunta es, ¿cómo se ubica esta propuesta de Félix Guattari frente al neoliberalismo? Y es una pregunta compuesta y dice, ¿puede ser la revolución molecular una fisura al capitalismo? Y la tercera, que es de Daniela Waldfeiger, si lo pronuncié bien, dice, tengo 2 comentarios. Juan Carlos, ¿qué piensa de la demanda ética desde la ciudadanía en cuanto a que ya no soporta el neoliberalismo? Pero según él, todos somos ciudadanos neoliberales. Yo no pienso tan radicalmente. Y otro aspecto, ¿qué importancia le da a los ciudadanos que se manifiestan en redes sociales? Ahí nos quedamos, no te escuché la otra parte. Bueno, dice que en la primera parte era de todos somos ciudadanos neoliberales. Y el segundo era la importancia que le da a los ciudadanos que se manifiestan en las redes sociales, criticando y generando otras formas de manifestación que pueden complementar o no la revuelta social en la calle. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, usted dirá, Sandra, dime Sandra. Yo creo que con esas 3 preguntas. Con esas 3 preguntas ya tenemos más que suficiente porque yo sé que el profe se extiende en sus respuestas también. Entonces tenemos unos 5, 10 minutos para la respuesta. De 5 a 10 minutos. Bueno, gracias por las preguntas, gracias por el interés de tener este espacio de
de respuestas frente a interrogantes que a veces surgen de la audición de esta charla, ¿no? En primer lugar, quisiera decir que yo no hablo de fallas de Estado, hablo de fallas de mercado. Porque en una sociedad mercadocéntrica es el mercado el que tiene la coordinación de todas las actividades de los sujetos y sujetas que conviven al interior de una sociedad de esta naturaleza o de esta forma, para no naturalizar la sociedad neoliberal, sino que son, ¿cierto?, el mercado que está organizando todo. Entonces, cuando el mercado tiene fallas en el sentido de producir algo inadecuado que afecta, por ejemplo, a los consumidores, estos consumidores pueden organizarse y se manifiestan en contra de esa forma para que el Estado intervenga. Fíjense ustedes en este dato, el Estado interviene para corregir, modificar, alterar aquel mal funcionamiento del mercado para que éste vuelva a seguir funcionando. En ese sentido, esas demandas son profundamente neoliberales, porque no quieren modificar, alterar o intervenir el mercado en cuanto suponer, ¿cierto?, una fijación de precios, por ejemplo, o una fijación de cuotas, o abrir, ¿cierto?, de algún sentido el mercado para más competidores, sino que más bien, ¿cierto?, regularlo, gobernarlo. Entonces, en ese sentido, la demanda que hacen determinados grupos por determinadas cuestiones que se presentan al interior de las sociedades neoliberales son de ese carácter, son ciudadanos neoliberales reclamando el funcionamiento adecuado del mercado. Por ejemplo, uno de los elementos más característicos de lo que fue la sociedad industrial sustitutiva del periodo anterior, era que se constituía la base de organización de los trabajadores, era el sindicato. Si ustedes miran hoy día las cifras, tanto de Colombia o de Chile, o de cualquier otro país que vive bajo el neoliberalismo, van a ver que las tasas de sindicalización son muy bajas, muy bajas. No hay interés por sindicalizarse. Y muchas veces se dice con justa razón de que hay normas, códigos laborales, planes laborales, legislaciones laborales que estarían impidiendo la posibilidad de organizar sindicatos fuertes. Sin embargo, junto con esa situación que es real, que es efectiva, también crecen las organizaciones de consumidores. Es decir, crece toda una organización de gente que va a defender los intereses del consumidor y van a plantear la necesidad, y en todos los países latinoamericanos hay una legislación relativa a la defensa y protección de los consumidores. Entonces, eso nos está hablando también de cómo en una sociedad neoliberal se necesitan determinadas organizaciones que son propias de la situación circunstancial o estructural que existe. De manera que más allá del sentir de cada uno de nosotros, tenemos acciones y actuaciones neoliberales. Estamos dentro de una sociedad neoliberal y por lo tanto nos comportamos como sujetos neoliberales a pesar de que tenemos ciertas conductas sobre las cuales rechazamos muchos de los actos y muchas de las formas como actúa el neoliberalismo. Sin embargo, todos los días hacemos nuestro acto neoliberal, ¿no? Nuestras acciones neoliberales. Hay un profesor en México que es el profesor que plantea, ¿cierto?, de que hay que tener ciertos gestos anticapitalistas, ciertas acciones anticapitalistas que pueden ayudar a ir agrietando las formas de hegemonía del capital. Entonces, obviamente que uno puede hacerlo. John Holloway es el profesor al que me refiero, plantea, ¿cierto?, agrietar el capitalismo a través de acciones individuales o colectivas que le vayan provocando grietas al capitalismo para producir su desestabilización o su quiebre. Sin embargo, tienen que ser muchas acciones de esa naturaleza que permitan, ¿cierto?, requebrajar completamente la dominación. Pero las podemos tener.
y cada vez que las tenemos estamos contribuyendo a aquello. No podemos tampoco salirnos completamente del acto de vivir en una sociedad consumista, en una sociedad neoliberal. Somos consumistas, consumimos, pero hay que saber consumir dentro de una sociedad neoliberal para no estar dentro de un ciudadano predicar, por ejemplo, como decía Tomás Molián, sociólogo chileno, que establece que los sujetos tienen una tarjeta de crédito y con ella se identifican. ¿Cuántos de nosotros ahí en Colombia, cuántos de nosotros acá en Chile que estamos escuchando tenemos y manejamos una tarjeta de crédito para poder ser parte del mercado, para ser parte de esta sociedad? Y los que no tienen tarjetas de crédito viven a los márgenes de esta ciudad. Y por lo general los que van a protestar, los que salen a la calle, los que conforman la primera línea, los que están hoy día en los primeros espacios de la lucha política que se da en Colombia, son esos sectores que son, comillas, los condenados por el neoliberalismo. Los que no pueden disfrutar, comillas, nuevamente, de los beneficios de este paraíso del consumidor, como también lo llamó Tomás Molián en su momento a la sociedad neoliberal. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Indudablemente que los sujetos pueden tener algunas acciones que no son neoliberales, pero el resto de la sociedad en su totalidad lo es. Y hoy día, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Chile, estamos viendo, ¿cierto?, el paso de una sociedad neoliberal a una sociedad liberal, que vamos a matizar algunos elementos del neoliberalismo, vamos a hacerle correcciones gigantescas, tal vez no las correcciones que se le hicieron durante la época de los gobiernos concertacionistas, que fueron mínimas. Hoy día le queremos someter a una cirugía un poquito mayor, pero esta va a seguir siendo una sociedad entre aspectos neoliberales y liberales, porque una sociedad liberal puede ser algo distinta en términos de derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales o derechos de cualquier tipo que se le sumen, puede ser más liberal, pero no necesariamente deja de ser una sociedad regida por el mercado. No estamos discutiendo en Chile hoy día la instauración o la restauración de una sociedad mercadocéntrica. No estamos hablando de que vamos a ampliarle las facultades y las funciones al Estado, sino que le vamos a entregar más elementos para que resguarde, supervise la acción del mercado. Eso con respecto a la pregunta que hacía Daniela. Ahora, con respecto a lo que pregunta el profesor con respecto a la crisis de la democracia, y eso tiene que ver con el aspecto ideológico. Lo que está en discusión, y desde hace un tiempo a esta parte yo he venido trabajando este dilema, porque este es un dilema que atraviesa completamente las sociedades latinoamericanas, independientemente que esta sea la colombiana o la chilena, sino que este dilema está presente en todas las sociedades latinoamericanas. Y este dilema es el dilema entre las posturas autoritarias, el autoritarismo latinoamericano y la democracia latinoamericana. Desde el siglo XVIII, o del siglo XIX en adelante, la confrontación de posturas, primero dentro de la élite y posteriormente después hacia todo el resto de la sociedad, entre aquellos que sostienen la necesidad de establecer regímenes políticos y una forma de Estado autoritaria versus aquellos que sostienen la forma de establecer una democracia y un Estado democrático y una sociedad democrática. ¿Ah? Y esa ha sido una constante que ha tenido distintas expresiones. En el último tiempo, es claro que en Colombia tienen la mayor expresión de autoritarismo, lo tienen en esa figura que tú has nombrado, que es Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, él sintetiza todo el autoritarismo gestado y desarrollado desde la época colonial en Colombia. Como también hay otros que también pueden manifestarlo, pero no en la misma síntesis que tiene la figura del uribismo en Colombia. Pero ese uribismo tiene una base social, tiene una base de creencia, profundamente en la Colombia
tanto actual como la pasada. Y mucha gente y muchos ciudadanos colombianos se sienten representados en ella. Ello explica, ¿cierto?, la votación que obtuvo, ¿cierto?, la posición contraria a la paz en el plebiscito del 2016 y luego triunfar nuevamente con Duque, que es la expresión también menor de este autoritarismo uribista que existe en Colombia. ¿Se está dejando atrás? No sé, no lo sé, porque no veo manifestaciones que se abran en Colombia hacia formas democráticas más abiertas, mucho más igualitarias, que busquen la equidad, que busquen la integración, que busquen la inclusión de todos aquellos que están viviendo en el territorio colombiano. Más bien la fragmentación, más bien la discriminación, más bien, ¿cierto?, el racismo que existe dentro de la sociedad colombiana ha quedado manifiesta también en estas últimas manifestaciones. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación se refiere que hubo enfrentamiento entre indígenas y ciudadanía. O sea, que los indígenas no son ciudadanos, son una cosa aparte. Entonces ahí también hay una forma de plantearse. Los medios de comunicación colombianos dominados por el poder del capital también tienen manifestaciones de discriminación, de racismo, de patriarcalismo, de antidemocráticos en cuanto a dar a conocer todas las opiniones existentes. En el caso chileno tenemos hoy día, ¿cierto?, tal vez las últimas expresiones de este autoritarismo que también Pinochet en su momento sintetizó en la cultura política chilena. Chile, ¿cierto?, logra a lo largo del tiempo ser un país, comillas, estable, no porque fuera democráticamente estable, sino que era autoritariamente estable. Durante todo el siglo XIX el autoritarismo fue el principal pilar de la sociedad chilena. En el siglo XX, la democracia chilena tan alabada, tan considerada por todo, era una democracia bastante mala, era una democracia bastante restringida, era una democracia bastante cerrada, que excluía a mucha gente, y era una democracia que durante 10 años tuvo, ¿cierto?, un régimen autoritario electoral que excluía, ¿cierto?, a determinados actores de la política. Por lo tanto, el autoritarismo también se demuestra o se encarna en manifestaciones electorales. Las elecciones no hacen a los regímenes políticos democráticos. Y en Chile han habido muchas elecciones, pero poca democracia en el último tiempo. Y por lo tanto, hoy día podemos pensar que podemos avanzar en una sociedad en un régimen democrático mayor del que hemos tenido hasta ahora, porque se quiere superar, y en ese sentido es correcto lo que plantea, se quiere superar lo que fue el autoritarismo pinochetista. El autoritarismo pinochetista es nuevamente la síntesis del autoritarismo chileno que viene desde la época colonial, en el mismo caso del autoritarismo de Uribe, en el caso, y es el autoritarismo de Bolsonaro que resume y sintetiza todo el autoritarismo que ha habido en Brasil desde la época de la donataria, ¿cierto?, en el siglo XVI, siglo XVII, y la conformación de la gran propiedad en Brasil, como también la gran propiedad en el caso colombiano. Entonces tenemos expresiones autoritarias y muchas veces el autoritarismo también se hace presente en aquellos que dicen ser más democráticos que otros. O sea, tenemos ese dilema. Además, tenemos una sociedad profundamente autoritaria. Las sociedades latinoamericanas no son sociedades democráticas. Tenemos formas de jerarquización de la familia, el dominio, ¿cierto?, del hombre sobre la mujer, en muchos aspectos retrata esa forma de autoritaria. Los colegios, las universidades son profundamente autoritarias. La escuela es profundamente autoritaria. Es decir, tenemos mucho más autoritarismo en la sociedad civil que muchas veces en el espacio de la política. Entonces, acá lo que tenemos que superar
para poder lograr instalar una democracia igualitaria, una democracia abierta, una democracia sin ningún tipo de estas restricciones, es superar no solo el autoritarismo que rige en la presencia del Estado o del Ejecutivo, sino también el autoritarismo que practicamos, ¿cierto? Más o menos todos los seres que vivimos en nuestra América, desde López Obrador, desde México al sur, el autoritarismo patriarcal predomina. Por lo tanto, el problema es cómo hacemos que esas formas autoritarias dominantes vayan abandonando y vayan dando lugar a la democracia en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces, en ese aspecto, creemos que lo que hay que superar, no solo, y digo, la tarea es bastante fuerte, porque no solamente hay que, termino con esto, no solamente hay que superar el neoliberalismo, no solamente hay que superar el capitalismo, sino tenemos que superar también el patriarcalismo, tenemos que superar los autoritarismos que nos dominan en muchas de nuestras acciones, en muchas de nuestras actividades, y lo que menos tenemos en los latinoamericanos y latinoamericanas es ser anti-autoritarios, son más bien bastante autoritarios. Me quedó pendiente la respuesta a la profesora López. Ahí también resulta que qué pena que lo interrumpa. Sí, hay dígame. una intervención más del profesor Orlando, pero ya con esa sería como la última que le estaba pidiendo la palabra el coordinador de nuestro programa, el profesor Orlando. No, la retiro para que pueda continuar la profesora Diana por tiempo. Gracias. Ok. Bueno, entonces le pido disculpas a la profesora Ana López que no le voy a dar respuesta a su pregunta. Ya un momentito, no sé, profe Diana, podemos responder la última pregunta porque ya habíamos estado conversando para no dejar, sí, pues, no hay problema. Yo he hecho sin la respuesta, profe Gómez Leighton. Entonces, terminamos con esa y le damos paso inmediatamente sin mayores, ahí como es de la casa, la profe Diana, habíamos estado conversando. Gracias. Sí, profe, tranquilo. Tiene la palabra para responder, no hay problema. Ya. Bueno, lo que creo es que el tema central es que cuando nos plantean desde las comunicaciones, desde los centros comunicacionales, estos medios de comunicación, el tema de que esto es un estallido, hay un sentido de querer rebajar la condición de la rebeldía, de la molestia, de que lo que da origen a la manifestación de los sectores populares. Y por lo tanto eso, o los sectores populares, o capas medias, u otros sectores. Porque eso, decir que estallido es como una rabieta de un niño chico. Entonces el niño chico, este cabro chico está haciendo, como decimos nosotros en Chile, está haciendo una rabieta, que es mañoso, que es porfiado, y que no hace caso, y que no tiene razones para hacerlo. Entonces es como situar, infantilizar la acción. Y lo que se trata es, y esa infantilización va acompañada necesariamente cuando el niño se porta así, de un castigo corporal. Entonces el papá, la mamá o quien sea le da una cachetada, le da un coscorrón, le tira la oreja y el niño puede volver a una normalidad. Entonces acá, cuando se están haciendo estas cosas, este estallido es simplemente un exabrupto, es una pataleta. Bueno, hay que castigarlo y saquen a los militares, saquen a las fuerzas policiales, denle balazo porque así van a entrar en orden. Entonces, es la infantilización a través del concepto estallido también provoca y aumenta la criminalización. Bueno, entonces cuando después que no lo controlan, con eso viene la otra acusación, que ya son vándalos, que son delincuentes, que son terroristas, y por lo tanto, como son vándalos, como son delincuentes, como son terroristas, proviene entonces un castigo mayor y vamos de nuevo actuando con la mayor de las fuerzas del Estado a través del castigo más violento. Entonces, en ese sentido, lo que debiéramos nosotros, los analistas en general, los profesores en general, de evitar usar el concepto de estallido para referirnos a una manifestación ciudadana legítima y ampliamente sentida por la población frente a una decisión de la autoridad política que no ha querido escuchar a nadie
para retirarla o modificarla o cambiarla. Por lo tanto, es totalmente legítimo. En segundo lugar, hay un tema que esto nos da para mucho y sería largo tratarlo, que es el tema de las redes sociales, que es un tema. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cuánto ayuda o cuánto cooperan para la realización de una manifestación? En cuanto las redes sociales son efectivamente un vehículo de canalización de las demandas de la ciudadanía, ¿cuánto de esas redes sociales terminan siendo manejadas, manipuladas, construyendo relatos o noticias falsas? ¿Cuánto de eso también nos ayuda a la comprensión cabal de lo que está pasando en una sociedad? Por la gran cantidad de información que un ser humano no puede procesar de manera adecuada. Fíjate que cuando empezaron las protestas acá en Chile, en octubre, el primer escrito que yo realicé no fue para analizar la protesta en sí, sino que fue un artículo que tenía como título "Apaga la tele y desconéctate de las redes sociales", para que puedas tener un minuto, 2 o 3 minutos de reflexión sobre lo que está ocurriendo y aconteciendo. Una reflexión profunda, políticamente fundada. Pero para poder hacer eso es necesario de repente tener que cortar los hilos de la comunicación de estas redes sociales, como también de la televisión, que manipula y maneja a la opinión pública como quiera. Pero también las redes sociales manejan y manipulan la opinión pública como quieren. Entonces ahí hay un problema de credibilidad en ambas formas de comunicación, ¿no? Es un tema para los comunicólogos. Y, por último, el tema de los nuevos movimientos sociales. Claro, en América Latina, desde los años 80, hemos tenido distintos momentos de movimientos sociales. Recuerdo que en los años 80, 1984, Fernando Calderón y Mario Santos sacaron un libro que se denominó Los movimientos sociales ante la crisis de la deuda, ¿no? Y ellos ahí, Fernando Calderón, muy entusiastamente, proclamó de que el nuevo motor de la historia eran los movimientos sociales. Pero eran movimientos sociales bien acotados, bien particulares, que tenían que ver con las luchas por la democratización de las sociedades que estaban bajo regímenes autoritarios. Posteriormente vino otra etapa de movimientos sociales que fueron en los 90, y ahora estamos en otra etapa de movimientos sociales. Entonces, los nuevos movimientos sociales son diversos y cambiantes a lo largo de este tiempo, de los 80 hasta ahora, 40 años, han sido distintos momentos de movimientos sociales. Yo creo que hoy día, o mejor dicho, más que creer, yo pienso que hoy día hay un conjunto de nuevas manifestaciones sociales colectivas que pueden dar lugar a la constitución de un nuevo movimiento social, que lo entiendo para que podamos, como aquel que tiene claramente establecido quién es su adversario, tiene una identidad específica o de entidades específicas, plurales al interior, y tiene algo que no hace falta, independientemente que sean nuevos o viejos movimientos sociales, que sea viejo o nuevo pueblo, que sea viejo o nueva clase trabajadora, sino que es que tengan un proyecto alternativo. En este momento yo lo que observo en que toda nuestra América hay mucha manifestación, mucha gente en las calles, mucha rabia, mucha ira contra el capital, pero lo que no tenemos claro es el proyecto alternativo. Y ese es mi punto. Y eso nos tiene entrampados. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva donde mismo, a circular donde mismo. Va a pasar este momento tal vez, y Duque va a seguir gobernando, van a venir las elecciones, van a tratar de ganar ahí, y vamos a encontrarnos con otros señores igualmente neoliberal, como lo han sido los últimos presidentes de América Latina. Bueno, ahí internamente estamos conversando, gracias, profe Gómez Leighton, con la profesora Diana. Ella va a intervenir inmediatamente, va a hacer como unas ideas de cierre,
aprovechando el espacio y le doy la palabra inmediatamente a la profe Diana porque realmente el tema que ella va a trabajar más bien como que lo va a dejar como la provocación y lo continuaríamos la próxima sesión. Entonces, profe Diana, disculpe pues lo demás. Disculpe colega el tiempo, pero se nos pasa volando siempre. No, profesor, no se preocupe que la intención también es aprovechar su participación y pues es un gusto contar con su acompañamiento el día de hoy y bueno, con toda la reflexión que nos plantea. Bueno, pues digamos que lo que yo voy a plantear tiene mucho que ver. ¿No se escucha? No sé si me están escuchando allí. Sí. Ahora Sí, la estoy escuchando y la estoy viendo. Ahora sí que importante. Ahora sí. Bueno, mucho gusto, profesor. Bien, bueno, yo quiero retomar algunas cosas que van de la mano con algunos elementos que vamos a trabajar en la siguiente sesión y que seguramente seguiremos pues pensándonos y discutiendo con los colegas, y tiene que ver con lo que es la represión y la militarización de la vida civil. Profesor Juan Carlos, usted ha tocado aspectos bien importantes que de alguna forma van ligados a la concepción de seguridad que se maneja en términos de esta cuestión del contrato social y, bueno, la seguridad ciudadana, ¿no? Esto lo podemos ver en los procesos de movilización que tenemos en estos días en el país, pero también con unos antecedentes que incluso se remontan a los años 60, ¿no? Con toda la cuestión de la doctrina contrainsurgente, el enemigo interno, quitarle el agua al pez, es decir, la militarización de la vida civil ha sido una constante de los últimos 60 años, con algunas variables que tienen que ver, por supuesto, como usted lo plantea, con las políticas de despojo, de la intervención directa de las fuerzas militares y policiales en la protección de los bienes privados, ¿no? Y allí es donde la concepción de seguridad es clave también en términos de estos análisis, y pues de los procesos de reingeniería militar, por supuesto, y policial que ha sufrido nuestro país, particularmente durante los últimos 20 años. Entonces, en esa idea creo que hay elementos muy importantes de lo que se plantea sobre cómo estos procesos de movilización, que a veces se pueden ver como un estallido, como una revuelta, tienen digamos, unos brotes, por decirlo así, de organización que de alguna forma se trascienden o se desbordan, por decirlo así, a partir del descontento popular, de los sectores sociales más oprimidos, con menos oportunidades, con mayores niveles de desigualdad y pobreza. Pero también expresan de alguna forma cómo esas apuestas de ese contrato social no cobijan a la gente, no cobijan a todo el mundo, y eso refleja también otras formas de construcción de política popular o, digamos, en este momento, que se están potenciando muy desde lo local y desde lo barrial, ¿no? Es decir, estos mecanismos de autogobierno, de cómo pensarse la seguridad de otras formas. Estoy, digamos, planteando, por ejemplo, lo que pasa con la Guardia Indígena, ¿no? Es decir, ¿quiénes son entonces los que tienen que frenar estos mecanismos irregulares mediante los cuales se frena la protesta social, ¿no? Además de que se criminaliza, se frena por vías regulares e irregulares. Y las guardias campesinas, bueno, como todos estos mecanismos de protección propios de la gente en este sentido de resguardar y cuidar y proteger la vida. Entonces, en esa idea que consideramos fundamental pues seguir como apostando a la reflexión de cómo generar entonces una apuesta de revuelta popular que realmente incida, como usted bien lo plantea, profesor, en términos de no generar solamente una perspectiva de reforma, por decirlo así, sino que pueda realmente lograr transformaciones sustanciales más allá de la caída de la reforma a la salud o la reforma a la reforma tributaria, teniendo presente que la apuesta política y legislativa en nuestro contexto nacional, sobre todo desde el 2011 para acá, ha sido la de generar una serie de paquetes legislativos que criminalizan la pobreza, ¿no? Y que de la par con esto van generando cada vez más militarización de la vida civil, ¿no? Tenemos una ley de seguridad ciudadana, tenemos una ley de contrainteligencia e inteligencia, pero también tenemos un paquete de reformas bajo las cuales entonces los privados quieren quedarse con las patentes de la semilla, de la panela. O sea, esto es pues un espectro bastante amplio que por supuesto toca las esferas de lo que es la vida civil, y por supuesto también involucra una perspectiva de seguridad que, si bien muchos refieren como la continuidad del gobierno de Álvaro Uribe, pues por el partido de gobierno, puede ser mucho más compleja en términos de que estas acciones cívico-militares y esta presencia militar en los territorios, tanto ahora pues cuando lo vemos con la militarización de las ciudades, pero también en contextos rurales, obedece a la generación de acciones cívico-militares con gran componente de articulación en proyectos empresariales, de generación de otras estructuras y de presencias del Estado allí.
Entonces, yo quiero dejar como ahí, en términos como de tratar de articular algunos de los componentes que el profesor ha señalado. Y bueno, agradezco también el espacio y el tiempo que nos ha brindado en este espacio, y seguramente pues esperamos poder seguir contando con su participación y con la articulación allí en estas reflexiones. Profesor, muchas gracias. De mi parte, entonces, creo que es bien sabido que el espacio de discusión, el aporte de la profesora Diana, ella realizó su maestría en educación, forma parte de nuestro programa, está haciendo el doctorado también interinstitucional en estudios sociales. Entonces, la idea es que ella realice su presentación en la próxima sesión. Nosotros, en este espacio de currículo alterno, lo continuaríamos, darle el agradecimiento a todos los asistentes, a todos los participantes. Si el profesor Orlando quiere hacer como las palabras de cierre y seguir con la puesta de las próximas discusiones que vamos a tener. Muy buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Lo mismo a la profesora Diana y al profesor José Manuel. Profesor Orlando. Bueno, muchas gracias. Qué pena que por problemas técnicos en conexión a Zoom no había abierto la cámara inicialmente cuando saludé. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por los aportes realizados a esta reflexión.